Bueno, buenos días a todos. Soy Gustavo Flores, el director de IADISA, y estoy acá en esta computadora porque la que tengo en la dirección es una PC y no tiene cámara ni micrófono. Entonces me llegué hasta acá para agradecerles a los organizadores del seminario, como siempre, que han realizado esta actividad para nuestro instituto, y al doctor José Hierro por aceptar también participar en este seminario y brindarnos esta charla que nos va a dar hoy sobre un tema de malezas invasoras, que puede ser también de mucho interés para nosotros, para los que se dedican a esto también en el instituto. Así que muchas gracias y deseo que pueda desarrollarse con tranquilidad. Gracias, Gustavo. Buen día a todos, a todas. Hoy vamos a recibir al doctor José Luis Hierro, quien nos va a estar presentando el seminario del día de hoy en el IADISA. José es investigador principal de CONICET. En su formación es licenciado en Ciencias Biológicas por parte de la Universidad Nacional de La Pampa, tiene una maestría en Ciencias de la Universidad de Florida y realizó su doctorado, su PhD, en la Universidad de Montana, en Estados Unidos. Él es docente de la asignatura Biogeografía de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. José se dedica a la ecología de plantas y específicamente estudiando la invasión de plantas exóticas, que en base a eso es su charla, su seminario del día de hoy. Bueno, y además podemos decir José es un gran ciclista y disfruta muchísimo de la lectura y de la poesía y de la música también. Quienes tuvimos el honor de trabajar con José y además quienes fuimos dirigidos por él, en mi caso José fue mi director de tesina de grado, reconocemos en José a un gran maestro, es un gran profesional y persona, creativo, justo, generoso. José es un gran docente y también apasionado por la biología y por la ciencia. De nuevo queremos agradecer a José, pese a unos inconvenientes que tuvo con su computadora, haber accedido a dar el seminario del día de hoy. Así que le damos la bienvenida a José. Muchísimas gracias, Flor. Creo que son las palabras más lindas que me han dedicado. Muchísimas gracias por esta invitación. Creo que es una gran iniciativa esto de organizar webinarios o redinarios o seminario red, Seminared. Y sí, como adelantó Florencia, he tenido serios, creo que un poco la pesadilla de todo docente investigador, que es quedarse sin computadora. Se me rompió el viernes a la noche mi compu, y tuve que enviarla a otra ciudad. Yo en estos momentos estoy en Turquía, estoy en Aydin, y tuve que enviarla a Esmirna para que la arreglen, una ciudad que está acá a unos 100 kilómetros, lo cual no deja de ser un honor, porque mi computadora está en la tierra de Homero. Entonces, bueno, creo que nada malo puede pasar. Me confirmaron hoy que no voy a perder los últimos documentos. Entonces, a donde voy es que esta charla va a tener características especiales, porque lo estoy dando desde mi celular, con la asistencia, voy a contar con la asistencia de Florencia, que va a ir mostrando imágenes. Yo he vuelto al lápiz y al papel para armarme una ayuda a memoria, y Florencia va a ir pasando algunas imágenes y figuras a partir de los artículos en los cuales base esta presentación. Entonces, mil disculpas, pero es algo que ajeno a nosotros. Bien, entonces yendo a el tema de esta charla. Tiene un título muy largo y un tanto ambicioso: colonización y expansión de una maleza con distribución global, variación, compromisos evolutivos y atributos de rasgos fenotípicos. Entonces, todo esto para decirles que el tema al cual me voy a abocar en esta charla es variación
intraespecífica, es decir, las variaciones que observamos entre individuos y entre especies y entre poblaciones dentro de las especies. Y esto de la variación fenotípica intraespecífica es una de las observaciones más fundamentales que ha realizado no solo la ciencia, yo diría que hasta la humanidad. La domesticación de plantas y de animales descansa sobre la observación de que los individuos dentro de las especies varían, ¿no? Y que individuos con ciertas características, bueno, se podían empezar a cruzar para obtener mejores cosechas y demás. También esta observación es la base de la teoría de la evolución por selección natural. Es más, Darwin utiliza como ejemplo, como analogía de selección natural, utiliza la selección artificial, ¿no? Algo que para 1859 ya estábamos bastante acostumbrados. Entonces usa ese paralelo para explicarnos su teoría de selección natural. Más recientemente, también hemos observado que esa variación entre individuos de una misma especie puede ser tan grande que puede ser comparable a la variación interespecífica, entre especies. Y esto ha dado lugar a lo que se conoce como trait-based ecology, o la ecología basada en los rasgos. En definitiva, toda esta variación nos muestra o refleja las respuestas de un fenotipo variable a un ambiente igualmente variable. El estudio, o el tema en particular que voy a tratar hoy, se centra en una especie que he estudiado ya durante largo tiempo, que es el abrepuño o Centaurea solstitialis. Flor, entonces, en este momento sería eso. Entonces ahí tienen en imagen un individuo completo de Centaurea solstitialis, y luego con el detalle de una inflorescencia, un capítulo. Como verán, se trata de una compuesta, de una asterácea. Es una planta anual y tiene una particularidad. Las plantas no dejan de sorprendernos. Yo las he visto hacer cada cosa, diría un profesor mío. Esta planta exhibe dos tipos de semillas. Es una planta heterocárpica o con semillas heteromórficas. ¿Podemos verlas, Flor? Ahí las tienen. Entonces, a mi izquierda tienen uno de esos tipos de semilla que le decimos, bueno, le estoy llamando semilla a lo que en realidad es un fruto uniseminado, ¿verdad? Es un aquenio. Entonces, permítanme, técnicamente es un aquenio, permítanme la licencia de llamar a esto semillas. Observen el papus. Un tipo de semilla tiene papus, y el otro tipo de semilla es con una coloración más oscura y carece de ese papus. Entendemos que el papus colabora o permite la dispersión de estas semillas, y en particular la dispersión por animales, exo-zoocoria, porque el largo del papus, este papus es permanente, eso es otra información importante, no se desprende del resto de la semilla, porque el papus es demasiado corto, demasiado pequeño en relación al tamaño de la semilla. Entonces, la dispersión aérea, y lo hemos medido, lo ha medido Florencia, es casi nula, caen muy cerquita de la madre, de la planta madre, pero sí ese papus sirve para adherirse a, por ejemplo, las plumas de las aves o los pelos de los mamíferos. Quédense, por favor, con esta información
de la importancia de las semillas con papus para la dispersión, porque es información que voy a utilizar en otro momento de la charla. Vamos a la distribución, Flor, de esta especie, la siguiente imagen. El rango de origen, también le llamamos el rango ancestral de Centaurea solstitialis, está representado en esta imagen por el óvalo gris oscuro, que está cubriendo la región de Anatolia, la península de Anatolia, actualmente Turquía, y también la región del Cáucaso, actualmente Georgia y Armenia. Esa es la razón por la que estoy en estos momentos en Turquía, porque la especie se originó acá. Luego tienen otro óvalo que cubre prácticamente la totalidad de Europa, y le llamamos a ese rango un rango de distribución extendido, porque se trata de una colonización que sucede a partir de ese rango ancestral, histórico u original. Y se cree que fue en gran medida ayudado por la expansión del ser humano, cuando se va desplazando hacia el oeste de Europa. Y finalmente tienen otras áreas con grises más claritos que están cubriendo el centro de nuestro país y de Chile, y también el oeste de Estados Unidos, en particular California. Ese es el rango que llamamos no nativo, y se trata de la última la última expansión de esta especie, producto de la introducción accidental de Centaurea solstitialis con semillas de interés agrícola. Es decir, cuando, por ejemplo, el Caldenal del centro de Argentina se abrió a la agricultura, necesariamente después de 1879, junto con semillas de interés agrícola, principalmente la alfalfa, también se estaba sembrando abrepuño y tantas otras malezas. Entonces a esa expansión reciente del rango le llamamos rango no nativo o rango de introducción. Siguiente, por favor, Flor. Entonces, en uno de estos trabajos realizamos un muestreo para comparar la variación fenotípica entre poblaciones que ocurren en Anatolia, en Turquía, poblaciones ancestrales, versus poblaciones que ocurren principalmente en la zona centro de nuestro país. La mayoría de los puntos que ven sobre nuestro país son puntos tomados en el Caldenal, pero también tuve la fortuna de acompañar a un grupo de investigadores de CONICET, donde hice de chofer, y mientras hacía de chofer colectaba semillas y otras variables de estas poblaciones de abrepuño hasta la localidad de Trelew. Entonces, en total colectamos 39 poblaciones en Anatolia y 39 poblaciones en Argentina. Y le medimos a esas poblaciones muchas variables que tienen que ver con el tamaño, con la fecundidad, con la sobrevivencia y con la dispersión. E hicimos esto siguiendo dos grandes gradientes abióticos, uno de elevación en Turquía, porque pensamos que esos gradientes podían ayudar a una expresión completa del fenotipo. No hay gradientes de elevación en el centro de Argentina, entonces ahí tomamos como gradiente abiótico al de la precipitación. Tengo que decirles que para mi sorpresa hay pocos trabajos haciendo esta comparación en cuánto varían fenotípicamente
las poblaciones nativas versus no nativas, pero sin embargo pueden aportar una información importante porque se entiende que esa variación fenotípica está relacionada a la habilidad de las especies a enfrentar nuevos ambientes y nuevas condiciones. Es una variación general, es la variación que observamos, ¿verdad? Bien, la siguiente, por favor, Flor. Y estos son los primeros resultados que obtuvimos. Lo que ven en imagen en el panel superior es un análisis de componentes principales, pero con su variación, en su variación no paramétrica, porque teníamos hicimos conteos, teníamos proporciones, para las poblaciones de Argentina, de nuevo, y de Anatolia. Yo desde acá no logro distinguir, pero hay dos colores ahí, negro y grises, pero lo que se puede observar es que hay un gran solapamiento entre unas poblaciones y las otras. Y luego, en el panel inferior, se muestra la varianza de todos los rangos, de todos los rasgos fenotípicos estudiados para Anatolia y para Argentina. Lo que están mostrando esa imagen es que la variación fenotípica general, de nuevo, para todos los rasgos estudiados en Anatolia es comparable a la variación que mostraron las poblaciones no nativas en Argentina. Es decir, que en Argentina hubo una conservación de esa variación de los rasgos fenotípicos. No hubo pérdida luego de la introducción de esta especie. Esa variación fenotípica no se perdió. Siguiente, Flor, por favor. Bueno, está en blanco. Esto no sé cómo les está yendo a ustedes, si pueden verlo o no pueden verlo. Es una tabla que estaba pensado, tenía el PowerPoint preparado, y había aumentado las variables de interés. Se las voy a comentar. Sí se ve, José, se ve la tabla. ¿Se ve bien? Genial. Sí. Entonces, ahí pueden ver, en la primera columna, tienen todas las variables que estudiamos. Creo que en la segunda está el coeficiente, en la tercera está el coeficiente de variación para cada una de esas variables o rasgos fenotípicos, disculpen. Y lo que la tabla muestra es que los números de arriba corresponden a Anatolia, los de abajo para Argentina, y si se fijan, no encontramos diferencias cuando combinamos a todos los rasgos en la figura anterior. No encontramos diferencias porque si miran esa tabla, no hay diferencias en ningún rasgo en particular, a excepción de un único rasgo que mostró mayor variación en el rango ancestral, es decir, en Anatolia. Las poblaciones nativas tuvieron una variación en ese rasgo mayor que las poblaciones no nativas, es decir, las de Argentina. Y ese rasgo fue el tamaño de las semillas. Y esto es interesante porque, la siguiente, por favor, Flor. Que esto sí creo que, bueno, al menos yo lo voy a ver. En el celular se ve muy pequeño. No puedo creer que ustedes lo estén viendo. Porque en un estudio anterior mostramos que el tamaño de las semillas ha ido aumentando a medida que esta especie fue expandiendo su rango de distribución geográfica.
¿Qué les quiero decir? Tenemos en el eje vertical el tamaño de las semillas, en realidad es el peso de las semillas. Y en el eje horizontal tenemos las distintas regiones donde hemos pesado, donde hemos colectado y pesado estas semillas. Los círculos grises corresponden a las semillas con papus, y los símbolos negros, los círculos negros, a las semillas sin papus. Sabemos que las que tienen papus son más pesadas que las sin papus. Pero en los dos casos, fíjense que partiendo desde la derecha, partiendo desde el rango ancestral, desde Anatolia y el Cáucaso, siguiendo hacia el rango extendido, el este y luego el oeste de Europa, para luego llegar al rango de distribución más reciente, no nativo, con Australia, con Argentina, con Chile, con finalmente California. El peso de la semilla fue aumentando, se fue haciendo más grande, fue acompañando esa expansión en el rango. Y además, en otro estudio, siguiente diapositiva, Flor, por favor, que una vez más comparamos Turquía o Anatolia con el centro de Argentina, pero aquí hicimos un experimento de campo, más precisamente hicimos un jardín común recíproco, con 10 poblaciones de Anatolia y con 10 poblaciones del centro de Argentina. Siguiente, por favor, Flor. Donde las poblaciones de Argentina mostraron que nuestras poblaciones tenían un peso muy superior en las semillas al peso de las semillas turcas o de las semillas de Anatolia, y eso ocurrió tanto para las semillas con papus como para las semillas sin papus. Aquí las poblaciones argentinas son los círculos negros y las poblaciones turcas son los círculos grises. En el eje vertical tenemos el tamaño o el peso de las semillas. Un poco lo que les mostré en la figura anterior, pero ahora centrándonos en Turquía y en Argentina. Y lo que encontramos fue, siguiente, Flor, por favor, que las semillas de mayor tamaño pueden conferir mayor sobrevivencia en el caldenal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Tenemos en el eje vertical ahora la proporción de establecimiento de plántulas de Centaurea solstitialis. Tenemos Argentina de nuevo con los círculos negros, y las turcas con los círculos grises. Establecimos en ese jardín común 2 tratamientos. Dimos vuelta el suelo para simular condiciones ideales para Centaurea solstitialis, porque olvidé decir que, dicho sea de paso, es una ruderal. Bueno, está en el título, es una maleza, técnicamente ruderal. Y otro tratamiento donde no tocamos a la comunidad vegetal. El panel A es lo que pasó en el jardín común de Argentina. Y esta gráfica muestra que tanto en las parcelas con suelo disturbado como en las parcelas sin disturbar, el establecimiento de las plántulas, es decir, sembramos y luego las plántulas que estaban establecidas a 6 meses de inicio del experimento, fue más grande para las plántulas que surgieron de las semillas más grandes de Argentina que el establecimiento de las plántulas originadas a partir de semillas más pequeñas de Turquía. En Turquía, en cambio, no encontramos diferencias en ninguno de los 2 tratamientos, y eso es lo que está mostrando el panel B. Ese es el jardín común en Turquía.
Entonces, esto sugiere que, reitero, que las semillas de mayor tamaño pueden conferir mayor sobrevivencia en una región dentro del rango no nativo de esta especie, el caldenal del centro de Argentina. Siguiente, por favor, Flor. La explicación que proponemos, tanto para los datos que acabo de mostrarles de mayor establecimiento, es decir, mayor sobrevivencia de plántulas, como para una reducción en la variación del tamaño de las semillas en Argentina, comienza aquí, es la siguiente. En esta figura aparece el régimen de precipitación, la cantidad de precipitación que cae a lo largo del año en el suroeste de Anatolia, y lo mismo para el centro de Argentina. Vamos a ocuparnos ahora solo de los círculos negros. Entonces, ¿cuánto llueve en enero, cuánto llueve en febrero, marzo, a lo largo del año, en una región y en la otra? Y las flechas que observan en los dos paneles es el momento de emergencia de esta planta. Como les dije, esta es una planta anual que emerge en el otoño. Y si bien esta distribución de precipitación puede parecer igual, tanto en Turquía como en el centro de Argentina, en realidad es lo opuesto. ¿Por qué es lo opuesto? Porque los meses siguen el mismo orden en esa figura. Entonces, cuando es verano en Argentina, es invierno en Turquía, y viceversa. Entonces, en Turquía tenemos un régimen climático, que se lo conoce como un régimen mediterráneo, en el cual no llueve durante los meses de verano. Entonces, esa caída que ustedes ven en la precipitación coincide con junio, julio y agosto, es decir, verano en el hemisferio norte. ¿Sí? Las lluvias comienzan a aparecer en Turquía en el otoño, y la emergencia de la planta coincide con ese comienzo de la aparición de las lluvias en el otoño, y que se extiende durante todo el invierno. ¿Sí? En cambio, en Argentina, bueno, al menos en el centro de Argentina, la planta también emerge en el otoño. ¿Sí? Ahí lo ven, está indicando marzo. Pero los inviernos pampeanos, o los inviernos del Caldenal, tienen muchísima variación, pero son típicamente secos. Entonces, la planta emerge, y en lugar de encontrarse con el comienzo de las lluvias, se encuentra con que en pocas semanas puede haber un descenso importante de las precipitaciones. Entonces especulamos que un tamaño grande de semillas puede proveer a esa plántula que decidió, o esa semilla que decidió germinar, puede darle a la plántula reservas durante más tiempo, tal vez un tiempo clave para que aparezca, para que caiga una lluvia. Y eso podría explicar las diferencias en sobrevivencia que encontramos o en establecimiento de plántulas que encontramos en el jardín común recíproco. Pero además, vamos a ir a la siguiente gráfica, por favor, Flor. Además, hicimos un experimento ahora en el invernáculo, poniendo a prueba estas ideas y jugando con esta posibilidad de que el régimen de precipitación en un y otro lugar pueden ser agentes de selección, y que pueden estar seleccionando por semillas de mayor tamaño. Lo que hicimos fue, en un invernáculo, hacer crecer semillas de distintos tamaños, y simulamos el régimen de precipitación típico
del suroeste mediterráneo de Turquía, y el régimen de precipitación típico de la Pampa. Y lo que obtuvimos fue que en el panel de la izquierda es para el régimen de precipitación que simuló las condiciones del suroeste de Turquía, clima mediterráneo. En el eje vertical tenemos la sobrevivencia de las plántulas, y en el eje horizontal tenemos el tamaño de las semillas. El primer panel lo que muestra es que tuvimos una alta sobrevivencia cuando simulamos el régimen de precipitaciones del Mediterráneo, que coincide con la emergencia de la planta, y que no importa si la semilla es grande, si la semilla es pequeña, todo el mundo sobrevivió, la sobrevivencia fue alta y no hubo diferencias. En tanto que cuando simulamos el régimen de precipitaciones de Argentina, bueno, encontramos una relación positiva entre tamaño de la semilla y la sobrevivencia de las plántulas. Entonces, la presencia de semillas más grandes en Argentina puede deberse a una respuesta al régimen de precipitación, y además la reducción en la variación del tamaño de la semilla en Argentina puede deberse a que en el centro de Argentina solo sobreviven plántulas que provienen de semillas grandes, en tanto que en Turquía sobreviven plántulas que provienen tanto de semillas pequeñas como de semillas grandes, permitiendo esa variación fenotípica mayor. Vamos a la siguiente, Flor, por favor. Otra cosa que hicimos con estos datos de este muestreo descriptivo fue evaluar sus asociaciones, si había asociaciones entre esas variables, buscando, en realidad, la presencia de trade-offs, en inglés, concepto que yo traduzco como compromisos evolutivos. De ahí esa otra parte del título de la charla. Esta idea de que los organismos no pueden hacerlo todo, y que el camino que elijan, el camino evolutivo que elijan, depende de las condiciones del ambiente. Para que nos entendamos de lo que estamos hablando, hay un clásico compromiso evolutivo o trade-offs en las plantas, que es: crezco o me protejo contra la herbivoría, ¿no? Crecer o defenderse, que depende de la presencia o ausencia de herbívoros. Pero es muy difícil hacer las dos cosas. Es muy difícil crecer rápidamente y además generar tejidos y compuestos que protejan a la planta de la herbivoría. Esa es la idea, entonces, con esto, a eso me refiero cuando digo compromisos evolutivos. También en esa tabla, que para mí luce muy difícil de comprender, encontramos que algunas asociaciones, esperábamos encontrar asociaciones negativas que indican trade-offs o compromisos evolutivos, y en realidad nos encontramos con algunas asociaciones positivas muy interesantes. Por ejemplo, encontramos, y que es esto es esperable, encontramos que el tamaño del capítulo y el número de semillas con papus estaba asociado positivamente en los dos rangos de distribución, tanto en Argentina como en Anatolia. Pensaba mostrarlo en la tabla, pero realmente es muy pequeño para mí. Tal vez les ayude si les digo que el tamaño del capítulo está en la columna 4, y el número de semillas con papus está en la columna 1. Si ustedes hacen el cruce, deberían encontrarse con asteriscos, con números positivos, y con asteriscos tanto arriba como debajo, con el número de arriba como el número de abajo, que corresponde a Anatolia y corresponde a Argentina. También
encontramos una asociación positiva, pero solo en Argentina, esto es interesante, entre el tamaño del capítulo y el tamaño de las semillas con papus. Esto de nuevo, tiene sentido, ¿no? Si tenés semillas más grandes, bueno, es bueno que haya lugar para ellas y encontrarse con un capítulo que las contiene mayor también tiene sentido, digamos. Para que me crean, esto corresponde a la columna 4 de esa tabla y a la columna 1. De nuevo, si hacen el cruce entre tamaño de capítulo y tamaño de semillas con papus, van a encontrar un asterisco solo en el número de abajo que corresponde a Argentina. Pero más interesante, tal vez algo que no esperábamos, fue encontrar que el tamaño o el peso de las semillas con papus, búsquenlo por favor en la columna 1, estuvo asociado positivamente con el número de las semillas con papus por capítulo. Busquen a eso en la columna 5. Y eso pasó tanto para Anatolia como para Argentina. Entonces tienen que ver ahí dos números positivos con asteriscos, es decir, que esa asociación fue significativa. ¿Y esto por qué nos sorprendió? Bueno, porque uno de los trade-offs clásicos es que si tu progenie es grande, hay un compromiso con el número de esa progenie. Entonces, a progenie grande generalmente se corresponde pocos individuos, y a individuos de la progenie pequeños, chiquititos, están acompañados por un tamaño de cada uno de esos individuos grande. ¿Sí? Entonces, hay un compromiso entre tamaño y número. Compromiso que nosotros no encontramos. Encontramos que conforme aumentaba el tamaño de las semillas con papus, también aumentó su número. Y recordemos, las semillas con papus son las semillas que usa esta planta para dispersarse. Y lo que quisiera decir aquí, también como conclusión particular para esta tabla, es que todas estas asociaciones positivas o falta de compromisos evolutivos pueden favorecer la habilidad colonizadora de Centaurea solstitialis, porque las semillas con papus, como les digo, son las que exhiben características que confieren dispersión en esta especie. Y en un estudio que realizamos algunos años antes que este último trabajo está por aparecer, ahí tienen las pruebas lo que estoy mostrando son las pruebas de galera. Pero en un trabajo anterior, siguiente Flor, por favor, que realizamos con Florencia, justamente esto fue el trabajo de tesina de Florencia, y este es el último estudio que muestro, así que voy cerrando la presentación. Primero, aquí mostramos que tenemos al número de semillas en el eje vertical y en el eje horizontal, distintas estaciones, verano, otoño, invierno, semillas con papus, símbolos grises, semillas sin papus, los negros. Estos son el número de semillas recuperados a partir de cueros que Florencia, de cueros de mamíferos silvestres, zorros, por ejemplo, que Florencia pasaba en poblaciones de Abrepuño en sus días como estudiante de licenciatura en La Pampa. Entonces pasaba esos cueros, iba al laboratorio, contaba cuántas semillas se habían colectado en esos cueros, pasados al azar, obviamente,
Y lo que encontró es que, bueno, en función justamente del papus, que tiene las semillas con papus, obtenía en esos cueros, había en esos cueros, muchas más semillas con papus que sin papus, particularmente en el verano, que es el momento en que esta especie fructifica. Entonces, en verdad, las semillas con papus se dispersan mucho mejor que las semillas sin papus. Y además, siguiente, Flor, Florencia hizo un experimento en el invernáculo, un experimento de competencia, donde nos preguntamos si podía haber diferencias competitivas entre las plántulas que surjan de semillas con papus versus las plántulas que surgen de semillas sin papus. Hicimos distinto ahí, le estamos mostrando todos los tratamientos, hicimos un tratamiento intramórfico, es decir, papus con papus y non-papus con non-papus. Un tratamiento intermórfico en el cual me voy a detener, y es el panel, que no le alcanzo a ver la letra, pero es el panel de la derecha superior. El B. El eje... ¿Cómo? ¿B? Sí. En el eje vertical tenemos el índice de interacción relativa. Es un índice que va desde -1 a +1, valores negativos indican competencia, valores positivos indican facilitación. Nosotros obtuvimos en verdad competencia, son todos negativos. Y además hicimos todos estos tratamientos bajo distintas densidades. Y las densidades son las que aparecen precisamente en el eje horizontal. En ese panel, entonces, vemos que el efecto de las plántulas con papus sobre las sin papus fue más negativo. Es decir, que las plántulas que surgen de semillas con papus tuvieron un efecto competitivo más negativo, es decir, fueron mejores competidoras, que al revés, que el efecto que las semillas sin papus ejercieron sobre las semillas con papus. Eso es lo que está mostrando el panel superior derecho. Tenía pensado mostrar esto con imágenes, espero que lo puedan ver. Y en los dos paneles inferiores, ahí hicimos un tratamiento interespecífico, en el cual las semillas con papus las hicimos competir contra una gramínea, Bromus catárticus, una gramínea nativa muy común, cebadilla pampeana, en el Cardenal, y lo mismo hicimos con las semillas sin papus. Y lo que encontramos para las con papus es que las que tienen papus redujeron el tamaño de las plantulitas de Bromus catárticus, mucho más que lo que le hicieron las semillas sin papus. Entonces, lo miremos como lo miremos, este experimento de competencia mostró que las semillas con papus, o las plántulas que resultan de semillas con papus, son mejores competidoras que las plántulas que resultan de semillas sin papus. Entonces, las semillas con papus se dispersan mejor y son mejores competidoras. Con lo cual volvimos a no encontrar otro de los clásicos compromisos evolutivos, otro de los clásicos trade-offs que aparecen en la literatura, que es entre justamente colonización y competencia. ¿Cómo se explica esto? Bueno, creemos que las Centaurea solstitialis permite justamente que se dispersen las semillas más grandes, porque el papus es permanente. En otras plantas se ha encontrado, en verdad, este compromiso evolutivo,
pero se trata de plantas en las cuales la semilla que se dispersa es la semilla más pequeña, porque el papus se desprende y la dispersión no es por animales, sino que es por viento. Bajo esas condiciones es bueno tener una semilla delgada, pequeña, dispersada por el papus, que eventualmente se desprende y permite que caiga la semilla. Entonces, semillas pequeñas, más pequeñas, exhiben menor competencia que semillas más grandes, y ahí sí, mayor dispersión está asociada a peor competencia. Ahí sí está presente el trade-off, y es lo que vemos en la literatura. Pero nosotros estamos frente, creo, a una especie que tiene otras particularidades y que no cumple con tampoco cumple con este trade-off. Entonces no cumple con el de colonización competencia y tampoco cumple con el de tamaño versus número. Para concluir, y bueno, me he extendido un poco más de lo que pensaba, creo, por la ausencia de un PowerPoint y otras figuras. Para concluir, nuestro trabajo sugiere que el mantenimiento en poblaciones no nativas de niveles de variación fenotípica comparable a los niveles de las poblaciones ancestrales, las diferencias en los atributos de un rasgo clave entre rangos nativo y no nativo, de este rasgo estoy hablando del tamaño de la semilla, y la falta de supuestos compromisos evolutivos pueden haber jugado un rol importante en la invasión de esta especie en Argentina y tal vez otras regiones del mundo. Nada más. Muchas gracias por su atención. Tal vez voy a agregar unas gracias a quienes dieron dinero para estas investigaciones. Los dos trabajos, dos de los trabajos que presenté fueron financiados con una beca para investigadores jóvenes, cuando yo era joven, del CONICET. Es una ayuda económica extraordinaria. El CONICET paga a investigadores en la categoría adjunto para que viajen al extranjero, para que elijan el centro de estudios donde quieran ir, y lo hace con un abultado sueldo mensual. Entonces, todo mi reconocimiento a esa ayuda económica, y quiero que sirva para alentar a aquellos investigadores que estén escuchando y estén en la categoría de adjunto para que lo soliciten. Creo que es una oportunidad invalorable. Y luego, bueno, agradecer a gente, a estudiantes, colegas que han ayudado con este trabajo. Obviamente, todo ese trabajo no lo hice yo solo. Y en particular a mi colega que me está hospedando en estos momentos en Turquía, Özkan Eren. Disculpen. Si hay preguntas. José, hay algunos agradecimientos de varias personas que te dicen, te felicitan por la charla, te agradecen. Y acá hay una pregunta de Lisi Álvarez, que no sé por qué, quizás no tiene el micrófono, no sé, Lisi, si querés hacerla vos. Si no, la leo yo. Bueno, pregunta si el papus, además de favorecer la dispersión y originar plántulas más competidoras, cumple alguna función en la germinación. Es buena pregunta. Uno siempre dice que es una buena pregunta cuando no lo midió.
puede hacerlo porque es una estructura compleja, el Papus, ¿no? Si lo ponemos bajo una lupa, y creo que puede servir para capturar agua, para capturar y retener agua. Así que sospecho que sí, pero de nuevo, nosotros al menos no lo hemos medido. Bueno, yo tengo una pregunta. Esto que encontraron de el mantenimiento de la variabilidad fenotípica y esta falta de compromisos evolutivos, de trade-offs, ¿pensás que es algo importante para determinar, digamos, más allá de la especie que ustedes estudiaron, en base a lo que se sabe o en base a tus especulaciones, pensás que es algo que puede ser importante en general para, digamos, podríamos incluir estas características como algunas de las características de las especies invasoras que les va bien en las zonas que invaden? Yo creo que sí, definitivamente sí, Diego. No me animé a hacerlo oralmente, a otorgarle generalidad a esto, pero sí me animé a hacerlo en el artículo como parte de las conclusiones generales. Yo creo que sí, que si bien lo medimos con esta especie en particular, creo que puede ser una característica que es general a muchas de las malezas que resultan tan exitosas en rangos no nativos. Sí, creo que parte de la respuesta puede pasar por ahí. También esta característica de tener semillas de distinto tipo, ¿no? Y digo, estas semillas tienen funciones. Le estoy dando así un sesgo antropogénico, pero se entiende que tienen distintas funciones. Entonces esta posibilidad de dividir el trabajo, ¿no?, entre las semillas también puede ser una forma o puede ayudar a evadir estos compromisos evolutivos. Buenísimo, gracias. Hay otra pregunta en el chat. Lo que pasa es que hay gente que está en oficinas compartiendo y quizás no puede usar el micrófono, entonces supongo por eso están usando el chat. Maru Mosca te felicita por la charla y pregunta si hicieron experimentos con semillas de Argentina en suelo de Anatolia y viceversa. Creo que algo dijiste, pero quizás podés volver. No mezclamos, no jugamos específicamente con el suelo. Hemos hecho en otros experimentos donde lo que buscábamos era evaluar feedbacks, ¿no?, con microorganismos del suelo, con poblaciones de distintos lugares, y ahí sí poníamos a las plantas en suelo nativo y en suelo no nativo. Pero en lo que presenté ahora no intercambiamos suelo. Entonces, el experimento que hicimos, tal vez se refiere a eso que hicimos en La Pampa, fueron semillas turcas y argentinas en La Pampa, en el campo, en La Pampa, y lo mismo, semillas de los dos lugares, en el campo, en Anatolia. No intercambiamos suelo. Y en el invernáculo usamos nuevamente un mismo tipo de suelo. Ese experimento lo hice acá, lo hice en Aydin, en el invernáculo, y ahí usamos suelo, una mezcla de suelo, de pastizales naturales y arena. Entonces, de nuevo, esos fueron parte de las condiciones iguales. Jugamos con el origen de las semillas y jugamos con el régimen de precipitación. El resto fue todo igual. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Eugenia, hola, ¿cómo andan?
Quería Eugenia? consultarle sobre si la ven muy seguido, muy presente en campos agrícolas, por ejemplo, y si es una maleza a nivel productivo, por ejemplo. Sí, sí, se la observa, es una especie que se la combate mucho, ¿no? Con Sí, herbicidas y demás. porque justamente por eso quería ver si también había resistencia al pesticida, como a veces se ve como, acá en Córdoba, yo soy de Córdoba, que está la quitensis, por ejemplo, que tiene una distribución muy natural, por decirlo, al norte, para el norte del país, norte de Córdoba, pero viéndose como es resistente a los campos de producción, a los pesticidas, se la ve como cada vez más al sur, y bueno, a veces los productores, o con los datos de los productores, se tiene más en cuenta como que hay una distribución o que va siendo más invasora por el movimiento de camiones, de la gente, los productores y esas cosas. Quería preguntarle a ver qué tal esta especie como en sitios de producción. Todas estas cosas que decís de resistencia a herbicidas, nosotros no hemos realizado ningún ensayo. En el Caldenal, que es una región marginal para la agricultura, digamos, al menos por ahora, y espero que lo siga siendo por mucho tiempo, se la observa en forma prácticamente monocultivos, en las banquinas, es decir, a la orilla de las rutas y de los caminos. Ahí es donde muestra su mayor abundancia. Dentro de los campos, es decir, cuando uno cruza el alambrado, bueno, depende, es una planta muy asociada a los disturbios, entonces va a depender fuertemente del manejo que haya tenido ese campo. Pero otros estudios que sí hemos realizado han mostrado que hay una resistencia competitiva, es decir, una resistencia biótica muy importante de nuestras gramíneas perennes nativas frente al abrepuño. Entonces, si el campo está en buenas condiciones, la abundancia o la densidad de la especie decrece significativamente y se limita a aparecer en particular en las banquinas. Muchas gracias. Hay una pregunta de Paula Garrido, si quieren la leo, me paso ya. Dice, consulta, dada la capacidad competitiva superior de las semillas con papus, ¿encontraron alguna diferencia con la proporción de semillas con papus, sin papus producidas por las plantas? Y gracias, Sí. gracias de ya, José. Gracias a vos por la pregunta. Sí, eso también lo hemos mostrado reiteradamente y otros estudios, y también lo volvimos a encontrar en este trabajo que está a punto de aparecer. Sí, las semillas con papus son mucho más abundantes. La proporción es de alrededor de 5:1 con respecto a las sin papus. Entonces, para ser concreto, las semillas con papus son mucho más abundantes que las semillas sin papus. Lo cual también es interesante porque justamente la con papus es la que ayuda a la dispersión. Claro. Y la Alicia Álvarez vuelve a preguntar, ¿conoces estudios similares que comparen atributos funcionales con el rango nativo y exótico en otras especies de plantas? Respecto al caso puntual, que se compare la variación de la expresión de los rasgos fenotípicos, tengo que aclarar algo, pero vamos a la respuesta. Hay sorprendentemente pocos artículos. Hay un estudio de revisión del 2008 de Katrina Lugosch y Parker, fue su profesora de doctorado, y luego hay un estudio reciente, comparando rango nativo y no nativo o exótico, y hay un estudio reciente muy bueno en Ecology Letters,
hecho con dinoflagelados. Brandebourg es el autor, Brandebourg y otros. Ese artículo apareció en Ecology Letters porque midieron variación fenotípica, pero en jardines comunes. Tomaron poblaciones nativas y no nativas y controlaron el ambiente, entonces pudieron evaluar si esa variación fenotípica respondía al ambiente o tenía una base genética. Y eso es lo que quería aclarar. Nuestro trabajo es, lo que les mostré hoy, es descriptivo. Entonces, no sabemos qué responsabilidad en esa variación fenotípica tiene el ambiente y cuánta responsabilidad tiene la genética. Hacia ahí vamos, hacia hacer crecer poblaciones nativas y no nativas en un ambiente común para tratar de entender la base genética. De todas maneras, hay artículos teóricos que muestran que esa variación fenotípica que sintetiza la variación del ambiente y la variación genética sirve para evaluar la habilidad de las especies para responder a nuevos ambientes y condiciones, para evaluar la habilidad colonizadora de una especie. Pero obviamente, lo mejor es hacer un experimento y darles condiciones comunes a todas las poblaciones. Y luego ver, evaluar esa variación. Hola José, gracias por la charla, muy interesante. Yo quería hacerte una duda que me surgió aquí. Si han explorado los datos dentro de las poblaciones o rangos de expansión de Argentina, y a partir de eso si se ha podido no observar variaciones de algún rasgo de esta maleza en particular. Y si no se ha hecho, ¿qué se esperaría a nivel variación? En este caso, que es el rango invadido. A ver si entiendo. Vos decís... Como dentro de los datos de Argentina, ¿qué variación hay en cuanto a los rasgos medidos, por ejemplo, si se ha podido ver a partir de la exploración de esos datos? Eso es lo que hemos mostrado en este artículo, o sea, lo hicimos en las poblaciones argentinas, medimos 39 poblaciones, cada población medimos 10 individuos, medimos número de flores, tamaño de los capítulos, tamaño de las semillas, tamaño de la planta, e hicimos lo mismo en Anatolia. Entonces, en Argentina sí está hecho. Y en conjunto, observamos esto, cuando combinamos a todos los rangos, rango y rasgos me cuesta, cuando combinamos a todos los rasgos medidos, la variación de todos esos rasgos en Argentina es muy parecida, al menos estadísticamente no hay diferencias, con las poblaciones ancestrales. Y cuando evaluamos, la primera tabla que mostramos fue mostrando cada rasgo, ahí vas a poder ver tamaño de la planta, número de semillas, tamaño del capítulo. Para cada rasgo la variación era la misma, Argentina, Anatolia, pero solo en un rasgo, tamaño de la semilla, la variación fue mayor en Anatolia que en Argentina. ¿Responde? Bien. No, porque sí. No, porque se me ocurría que si tenían diferentes rasgos de expansión a nivel temporal, más recientes o más ancestrales, podía variar un poco, pero bueno, entiendo que hay una variación asociada a ciertos rasgos. Sí, pudimos saber, o sea, si esto vos me lo preguntabas antes de medirlo, pude haber predicho que la variación iba a ser menor en Argentina. ¿No? Pero también tenemos que considerar, y creo que es la respuesta de por qué encontramos variaciones similares,
además, y eso está bastante entendido con base genética, la introducción del abrepuño en Argentina ha ocurrido a partir de muchos lugares en el rango ancestral y en el rango expandido, y ha ocurrido también en varias oportunidades a lo largo del tiempo. Entonces, teniendo en cuenta la historia de introducción, hay pocas razones para esperar un cuello de botella, que generalmente se lo estudia desde el punto de vista genético, hablamos de cuello de botella desde el punto de vista genético, que las poblaciones introducidas se forman a partir de un número pequeño de individuos, entonces van a perder variabilidad genética y variabilidad fenotípica, que es lo que medimos nosotros. Pero teniendo en cuenta, reitero, la historia de introducción del abrepuño de tantos lugares y durante tanto tiempo, tal vez sí, no sorprenda que hayamos encontrado niveles de variación similares. Muchísimas gracias. Yasmín tiene una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias, José, muy interesante la charla. Un poco para ampliar la pregunta de Andrea. Desconozco, igual ahora estuviste aclarando un poco más la historia de introducción, la aparición de Propaulo, que realmente ha jugado un rol importante, se ve. No sé el rango de distribución de la especie en Argentina cuál es, pero me parece que la pregunta de Andrea iba un poco si se han fijado en estas cuestiones de comparar un poco un foco de introducción, digamos, o el primero que se conozca a la especie frente a alguno que esté en un frente de expansión, ¿no? Para ver cómo juegan estos rasgos a la hora de colonizar nuevos ambientes. Y por otro lado, me quedé también un poco con la pregunta de Pau, con respecto a los papus, si esa proporción, porque he visto que hay rasgos que se conservan, si esa proporción de papus que encuentran, de semillas con y sin, se mantiene en los distintos rangos, o sea, no nativo y nativo. Gracias. A vos. Vamos a empezar por la última, que es la que recuerdo. Creo que en la variación al menos no encontramos diferencias. Si no lo hubiese anotado. Digo, la proporción, creo recordar que es similar. Pero la historia es un poco más complicada y también hemos analizado esa variación, les comenté rápidamente, en un rasgo de elevación. Entonces, creo recordar que sí hay diferencias en esas proporciones entre plantas que ocurren a baja elevación en el valle, digamos, o baja elevación, le decimos hasta unos 200 metros, por ejemplo, versus las poblaciones que ocurren arriba en la montaña. Y eso es lo que estamos estudiando en estos momentos. Es decir, la diferenciación local de estas poblaciones dentro del rango ancestral, y en particular entre poblaciones que ocurren a baja elevación y arriba elevación a alta elevación, en este gradiente altitudinal que se da en Turquía. Respecto a tu primera pregunta, sí, es muy pertinente, y perdón que no la entendí en su totalidad cuando me la hizo tu compañera. Sí, hay un aspecto fundamental de saber de dónde provienen las poblaciones de Argentina. Entonces, y eso es lo que estaba, esas flechas en el rango en la figura que mostraba la distribución de la especie, intentaban mostrar eso, pero olvidé señalarlo. Sabemos que las poblaciones pampeanas han sido fundadas principalmente, pero no únicamente, por poblaciones españolas, porque era de ahí de donde Chile y Argentina compraba alfalfa. Sobre todo a principios del siglo XX y a finales del XIX. Pero también compraba alfalfa desde lo que en ese momento era el Imperio Otomano, con base en Estambul, Turquía.
Entonces, si bien parece que las españolas son mayoritarias, también hemos recibido poblaciones desde el rango ancestral de esta especie. Entonces, nuestro estudio compara las poblaciones de una región, Argentina, poblaciones no nativas, versus el rango ancestral, o sea, el lugar que se entiende de origen de la especie. Entonces, todo eso es lo que podemos decir, que entre esas regiones no ha habido pérdida, digamos, o se ha conservado la variación fenotípica. Y también hacia dónde vamos, en esta exploración de diferencias locales o de poblaciones dentro del rango nativo de la especie, también vamos hacia la inclusión en nuestras comparaciones de España. Tal vez como puente que ha servido de llegada de semillas de centaureas solsticiales a distintas regiones del mundo. Es más, en el trabajo que estamos comenzando a desarrollar ahora, estamos por sembrar, empezamos a hacerlo el lunes en el invernáculo acá, tiene como título algo así como "En el principio fue la semilla, origen y contribución de ecotipos nativos a la invasión del abrepuño", o algo así. Digo ecotipo con comillas porque, si bien nuestros datos sugieren que hay una diferenciación en las poblaciones dentro del rango nativo, tenemos que hacer un experimento para ver si en verdad se trata de ecotipos y de un proceso resultante del proceso de adaptación local. Entonces, lo que se viene son de nuevo jardines recíprocos, pero dentro de Turquía. A baja elevación y a alta elevación en Turquía. Y luego se vienen experimentos de competencia en el invernáculo con semillas con F1, es decir, con la producción de la progenie a partir de condiciones comunes, no de semillas colectadas en el campo, que siempre uno tiene la duda de cuánto lo que observa luego en el invernáculo es debido a efectos maternales. Entonces, experimentos de competencia entre poblaciones turcas de baja altura, de alta altura, de España y de Argentina, con la idea de evaluar si algunas de las poblaciones locales son más invasoras que otras, y que tal vez ligamos a las poblaciones más invasoras. Largo para tu respuesta y no sé si la di. Sí, muy claro, gracias. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar a José, que duerme. ¿Es la hora de la siesta ahí? No, ya se pasó. Bueno, depende, ¿no? Va en gustos, pero son las 6:15 acá, 6:15 de la tarde. Bueno, que se vaya a tomar una cerveza, quizás. Ahí me gustó más, sí. Ahí puede ser. Bueno, buenísimo, José. Muchísimas gracias. Especialmente por todos los problemas técnicos. Salió fantástico, ¿eh? De ahora en más, creo que todas las charlas las vamos a hacer así. Genial, no se notó que todo lo que pasó detrás. Genial. Bueno, no sé, Flor, ¿querés decir algo más? Andrea.
Yo quiero agradecer a José y bueno, y a todos los asistentes al seminario de hoy. La verdad que fue buenísima tu charla, José. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo, en diciembre. Sí, ya para que sepan, el 2 de diciembre tenemos a Natalia Pérez Arguindegui del INVIB de Córdoba, que va a hablar sobre la relación entre la descomposición y los caracteres funcionales en la materia orgánica, digamos, cuestiones de ecología de ecosistemas, ciclado de nutrientes y ciclo de carbono. Así que esperamos que puedan venir. Incluyendo José, si podés, si tenés ganas, estás invitado. Muchas gracias. Bueno, gracias de nuevo. Gracias. Gracias a ustedes.